Celebramos la vida y no la muerte, celebramos a Jesús. Se tenía que decir y se dijo. Bienvenidos a un episodio más de Intencionales, un podcast diferente. Bueno, gracias a todos los que nos han seguido, los que están compartiendo este contenido. Nos da mucho gusto saber que es de bendición, es de edificación, es de valor para sus vidas. Gracias por las reseñas, gracias por los comentarios, gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales, Facebook, en Spotify, en todas las plataformas digitales donde es posible que este podcast sea publicado. Así que muchas gracias a todos los que semana a semana nos escuchan y de verdad nos motivan a poder seguir adelante. Así que hoy tenemos un tema muy, quizás, ¿cómo decirlo? Importante, quizás algunos lo van a decir controversial, quizás quien no cree o no es cristiano, quizás no lo entienda. Si tú eres cristiano, creyente, que asistes a una iglesia, que quieres agradar a Dios, pues quédate porque también este podcast te va a interesar. Yo creo que muchas veces hacemos cosas porque las ignoramos o a veces no las hacemos porque también las ignoramos, y es importante que podamos tener la claridad, ¿verdad?, de las cosas a la luz de la palabra, y que sea Dios ayudándonos a poder exponer este tema el día de hoy. Claro que sí, o a veces las hacemos también las cosas porque todo el mundo las hace, o porque está de moda, o porque queremos meternos en esa corriente de que si no lo hacemos, ¿qué van a decir de nosotros? Así que hoy traemos este tema, ¿verdad? Como tú dijiste, amor, ¿verdad? Creemos en la vida y no la muerte. O sea, creemos en Jesús porque Jesús es vida. Así que al final una pregunta: ¿qué seguimos? ¿O somos luz? ¿O qué somos? ¿Somos luz o somos tinieblas? Así que la palabra dice en Juan 8:12, Jesús dijo: el que me sigue ya no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ok? Así que, pues el primer punto, celebramos la luz y no la muerte. Es bien importante porque sobre todo en estas fechas de octubre, noviembre, hay mucha tradición a nuestro alrededor, ¿verdad? Hay mucha tradición. ¿Y cuántas veces hemos hecho las cosas simplemente porque todo el mundo las hace, o simplemente, y creemos que todo el mundo, como todo el mundo las hace, está bien? Y ya trayéndolo en el tema espiritual, creyendo que como todo el mundo las hace, agrada a Dios o Dios lo aprueba, y no necesariamente. Entonces es bien importante saber qué es lo que Dios quiere. Cuando nosotros buscamos a Dios, queremos agradarlo, queremos estar preparados para ese día, y ese día, los que creemos en Jesús, sabemos que un día vendrá y vendrá a recoger su iglesia, y esa es nuestra meta final. Pero mientras tanto estamos aquí, tenemos que vivir una vida, creo yo, agradando a Dios. Y hay cosas en nuestras costumbres que nos enseñan, y a veces no nos preguntamos por qué, o no nos preguntamos qué dice Dios de esto, ¿verdad? Simplemente a veces las hacemos porque sí. Y a veces es triste poder, yo algunas veces hice cosas porque, ¿cuántas veces hemos hecho cosas porque Claro. todo el mundo lo hace? Y no nos podemos a meditar el porqué de las cosas. Y cuando venimos al Señor, yo creo que Dios nos dio esta mente. Creo que Dios nos ha dado inteligencia. Para pensar, no está mal pensar. No está mal meditar. Dios nos dejó esta mente para meditar, para pensar. De hecho, eso es lo que nos hace diferente de otros seres vivos como los animalitos, ¿verdad? El ser humano es un ser pensante. Y yo creo que a Dios no le ofende que pensemos. Sí, yo creo que también Dios, miren, para eso se nos ha dado el sentido común, ¿verdad? Yo creo que tenemos que echarle mano al sentido común, ¿verdad? Al meditar las cosas, al pensar las cosas, ¿por qué las estoy haciendo? Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas, miren, solo por hacerlas. A veces hacemos cosas solo porque
no sé, la emoción me guió y lo hice, pero muchas veces creo que tenemos que detenernos, mi amor, a pensar por qué estamos haciendo las cosas o por qué voy a hacer esto o por qué voy a celebrar esto. Y pensando en eso, pues si tú eres creyente, pues hablarle, preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿esto te agrada a ti? ¿Está bien que lo haga? ¿Está bien que lo practique? ¿Está bien que lo celebre? Yo creo que Dios no se va a enojar porque le preguntemos eso. Dios no se va a enojar porque le digamos, está bien, te agrada esto. Es más, Él se agrada cuando tú y yo nos acercamos a Él y lo tomamos en cuenta en nuestra vida para decirle, ¿apruebas tú esto? Claro, y queremos presentarte este tema porque hace poco mi hija Emma me hizo esa pregunta, ¿verdad? Y estamos en este tiempo donde ya viene el tema del Halloween, del Día de Día de Muertos, brujas. como usted lo quiera llamar. Y a veces el propio sentido común, a los niños se les explica de una forma, pero el sentido común, el de que hay, incluso de los niños estoy hablando, pero también hay para adultos y jóvenes, ella me dice, ay no, qué feo, me asusta, ¿verdad? Me asusta las cosas que veo. Y es importante, no solo el sentir que te asusta o que te gusta, ¿verdad? Hay gente que le gusta el terror, hay gente que le Sí, gusta que involucrarse en eso, pero tenés que saber de que estamos involucrados en un mundo material. Dios nos hizo en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y hay un mundo espiritual que es tan cierto, y hay personas que quizás nos van a ver que no lo creen y hay personas que sí lo creen, pero yo te quiero dar este ejemplo que me gustó mucho, que lo leí por algún lado, y esto es que es tan real, lo creas o no, es como que tú no creas que en nuestro cuerpo hay células y hay sustancias microscópicas que nos benefician o nos hacen mal, pero el hecho que tú no lo veas no significa que no existen y que no están afectando tu cuerpo, ya sea para claro. bien o ya sea para mal. Existen células microscópicas que tú y yo no las vemos, pero están en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y son parte de nosotros. Entonces, la vida espiritual y todo lo espiritual tiene que ver con eso. No lo vemos, pero aunque tú no lo creas, existe. Y yo creo que Exacto. tenemos que partir de esto también. Y bueno, ya cuando somos creyentes, nuestra vida cambia, ¿verdad? No podemos ser los mismos, muchas veces no podemos celebrar las mismas cosas. Hay un cambio cuando Jesús viene a nuestra vida, hay una transformación, un cambio. No, es imposible que podamos comportarnos, vivir, pensar De de la la misma misma manera. manera, de la forma antigua, ¿verdad? Hay gente que me dice, no, yo hago X actividad, no solo hablando del Halloween ni el Día de los Muertos, sino X actividad, pero es que porque a mí me lo enseñaron, ¿verdad? Porque sí. Y yo creo que el porque sí no es suficiente ya cuando estamos grandes. Tiene que haber un porqué sólido y eso va a formar tu convicción de forma que nada te mueva. Pero un porque sí yo creo que Claro, claro. no es suficiente. Y bueno, el Halloween, el Día de los Muertos está seguidito y yo creo que hay un movimiento espiritual Muy muy fuerte. fuerte y muy real, Sí. y que no es para asustarnos porque los hijos de Dios tenemos de nuestro lado a un Dios que es más poderoso que cualquier fuerza, eh, pero es importante saberlo, ¿verdad? Para no vernos involucrados en algún momento en eso y realmente si es tu corazón decir yo quiero agradar a Dios, pues simplemente tengo que conocerlo y saber. Entonces estas actividades vienen De los de antepasados, los sí. antepasados, muy antigua, pero yo leía y usted puede buscar en Wikipedia, en Google, Ujú. hoy todo está a un clic de distancia. Yo leía algo que me hacía algo familiar, yo digo, esto es muy similar y no es posible que podamos ser parte de esto. Entonces estas personas, que era una comunidad llamada celtas, venían y adoraban a un personaje que lo llaman Samaín o el Señor de la Muerte. No sé si te parece algo, Ujú. ¿cómo decirlo?, familiar. Y entonces estas personas, sobre todo llegando el cambio de temporada entre octubre y noviembre, sobre todo hablando del 31 de octubre, Antes que sigas, y precisamente, amor, yo también leía que decía que cambiaba de temporada, cambiaban de verano a invierno. claro, el cambio de temporada es muy importante, por eso Jesús decía,
ustedes que pueden ver el cambio de las temporadas, no pueden ver lo que está aconteciendo ahora, hablando de su venida, hablando de su primera venida a las personas que los rodeaban, a los judíos sobre todo. No pueden ver la temporada, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ver los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, estas personas venían y adoraban al Señor de la muerte y le presentaban ofrendas, sacrificios de animales y seres humanos. Entonces, en las comunidades pedían a las personas que le entregaran un bebé, usualmente un bebé o una persona virgen, y las personas que se negaban, pues sus casas eran marcadas y pues la creencia es que ese día, el 31 de octubre, hay un movimiento espiritual que vienen seres, demonios y las personas que se negaban a dar ese tipo de ofrendas al Señor de la muerte, pues simplemente les enviaban esas maldiciones y esos personajes para que pues trajera destrucción y pues un montón de cosas. La Biblia dice que el diablo vino a matar, a destruir, a robar, ¿verdad? Entonces no podemos esperar menos de esas manifestaciones que vienen de parte del mal. Y bueno, yo decía, wow, qué interesante. Entonces las personas ponían en ese tiempo verduras y dentro de las verduras le ponían una vela para la creencia, para que esos demonios no llegaran a sus casas. Entonces, a mí todo eso me pareció muy, muy similar a lo que vivimos hoy en la actualidad, porque es básicamente lo mismo, pero con otro nombre. Claro. Es básicamente lo mismo y con otro nombre. Entonces yo dije, ¿por qué yo tengo que participar de algo que para empezar, Jesús dijo, yo soy la luz y no las tinieblas? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo participando con algo que no tiene que ver con mi Dios, con el Dios al que yo le digo que es mi Salvador y mi Señor? Claro que sí. Yo creo que tenemos que aprender, hermanos, amigos, a separar las cosas, a saber bien las cosas. Por eso es la importancia, ¿verdad? Como creyentes de escudriñar la palabra. Por eso es la importancia como creyentes de estar conectados con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos va redarguyendo, Él es el que nos va dirigiendo, el que nos va guiando en todo lo que nosotros necesitamos y debemos hacer en la vida, ¿verdad? Entonces, no podemos, dice en su palabra, ¿verdad? Que no pueden brotar, ¿qué dice? De una sola fuente. De una sola fuente. Agua dulce. Un agua dulce. Y amarga. Una agua amarga. No pueden brotar, imagínense usted, de un ladito de la fuente saliendo agua cristalina y del otro lado saliendo agua sucia, asquerosa, ¿verdad? No se puede. Entonces, es por eso que tenemos que aprender que lo que es de Dios, lo que es del diablo, es del diablo. Punto. Lo que es luz, lo que es oscuridad, es oscuridad. Aquí con esto no hay trato, como lo que vamos a hablar ya, ¿verdad? Pero Dios nos llama a eso, Dios nos llama a permanecer en su luz. Por eso lo que leímos, el que sigue a Jesús, dice, andaba en oscuridad, ya no la tendrá más. ¿Por qué? Porque Jesús es luz, porque Jesús es vida. Así que vamos acá. ¿Qué dice Efesios, mi amor? ¿Lo tienes ahí? ¿Qué dice Efesios 5:11? Vamos a leer lo que dice acá la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a meditar bien, ¿ok? Tenemos que saber bien las cosas. Y aquí no se trata nada más, mire, de algo de que ser religioso, que no vamos a esto, vamos a la verdad, la cruda verdad. Así que es. Las cosas son así. Hay un mundo espiritual y hay un mundo terrenal. Y lo espiritual, claro que existe. No son cuentos, no son ahí sueños. No, existe el mundo espiritual. Por eso, cuando usted ve películas de terror, que ve ahí esas del Aro, las del Conjuro y todas esas cosas que se ven, cosas impresionantes, literalmente es algo espiritual. Y si tú dejas meter todas esas cosas a tu casa, a tu mente, a tu espíritu, son cosas espirituales muy fuertes. Y mira, yo he visto tanta juventud que se ha metido en esas cosas y yo creo que hay tantas cosas. Las tinieblas tienen que ver con cualquier tipo de ocultismo, ¿verdad? ¿Cuántas personas han ido? Hay gente que no sale de su casa sin leer el horóscopo, cristianos que no salen de su casa sin eso.
que se leen las cartas, que van a muchas cosas y no corremos a Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando corremos a otra cosa y no a Dios, pues simplemente estamos diciéndole, no creo, no te creo, Dios. Claro, y muchas veces, mire, podemos creer más en que te vayan a leer la mano, en el que te vayan a... Mire, que te vayan a hacer ahí, así en el cuerpo. No. O sea, tenemos que creerle a Dios y tenemos que saber que hay un mundo espiritual fuerte, que se pelean batallas en lo espiritual fuertes cada día. Así es, y Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, no te va a producir nada, por eso son infructuosas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y el 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Imagínense que Jesús vino en la cruz del Calvario y lo primero que hizo, para nosotros los cristianos sabemos de que no solo murió, sino que el poder está en lo que Él resucitó y hay una tumba vacía. Entonces, Él derrotó a la muerte. Entonces, si derrotó a la muerte, no podemos estar en ese equipo. Claro. No podemos estar en ese equipo porque Jesús es vida. Jesús dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús es vida. Y si tú le has entregado tu vida a Cristo, tú sabes que celebramos la vida, que celebramos a Cristo. Y no podemos estar celebrando cualquier otra cosa. Exacto. Mira, es bien tremendo esto porque es bien controversial, ¿verdad? Porque a veces hay presión social. Yo me recuerdo que yo hice muchas cosas por pura presión social. Claro. No porque lo quería hacer, no porque tenía la convicción de hacerlo, ni la seguridad de lo que estaba haciendo, simplemente porque hay ciertas presiones que queremos ser aceptados, ¿verdad? Entonces muchas veces hay que tener cuidado por el afán de ser aceptados por una comunidad, por tu entorno, por tus amistades. Ofendemos a Dios y realmente practicamos cosas que al final van a tener consecuencias desagradables, muy malas, ¿verdad? Claro que sí. Por eso yo creo que a nosotros nos debe interesar ser aceptados por Dios. Yo creo que eso es lo más importante. No por la sociedad, no por la comunidad, no por tu familia, no porque, mira, siempre van a criticar, siempre van a decir ¿por qué no lo haces? ¿Por qué y esto? Pero al final yo creo que tenemos que aprender a agradar el corazón de Dios, ¿ok? Así que vamos al otro punto. Todos lo celebran. Ese es otro punto. Pero si todos lo celebran, según las estadísticas, la mayoría de gente celebra estas festividades, estas cosas, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:22, dice, absteneos de toda clase de mal. Ahora, le hago esta pregunta, ¿qué de bueno le ven al Halloween? O sea, aquí dice absteneos de toda clase de mal. Y yo estoy viendo ahí a los pobres niñitos, hermanos y amigos que los visten ahí de puras calaveras, de brujos, de esos monstruos ahí como que fueran de esos monstruos feos, hombre, que salen hasta en las películas, hasta en juegos digitales salen ahora y ahí están todos ahí y los visten así. Entonces yo digo, wow, es impresionante, ¿verdad? Hasta dónde hemos llegado en este mundo. Padres, cuidado con sus hijos. ¿Hasta dónde hemos llegado en este mundo que hemos dejado a nuestros hijos estar en los teléfonos, en videojuegos y ni cuenta nos estamos dando qué están jugando? Ni cuenta nos estamos dando qué mal les está haciendo quizás ese videojuego que están viendo, que nosotros ni nos hemos dado cuenta, que de repente pueden empezar a tener hasta pesadillas, pueden empezar a soñar cosas, resultan haciendo cosas que no habían hecho y eso es porque tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidarlos. Y recuerden que también Jesús nos dijo y la Biblia nos aclara que el mal siempre se va a vestir
como algo bueno, ¿verdad? Porque obviamente uno no quiere atraer cosas malas a su vida, Claro. ¿verdad? Entonces no querés atraer cosas malas a tu vida, pero metes cosas de muerte, ¿verdad? Hay gente que habla de la muerte, pero no se quiere morir. Entonces no es congruente eso, ¿verdad? Entonces realmente tenemos que ser congruentes, sobre todo los creyentes, con lo que valga la redundancia, creemos, con nuestras convicciones, con nuestra fe, porque hay cosas que son contrarias a la fe. Hay cosas que no van acorde a la fe, y ni se diga el Día de los Muertos, ¿verdad? La palabra dice que polvo somos y al polvo volvemos, ¿verdad? Entonces la creencia, creo que me va a meter en problemas, pero la creencia de querer hablar con nuestros familiares, que vuelvan o hacerlos volver, Claro. dice la palabra que no, señores, lo que le tengas que decir a tu familiar, se lo tenés que decir en vida. Las decisiones que tengas que tomar, las tenés que decir, las tenés que hacer en vida. Creo que hablamos en los últimos podcasts, las flores que tenés que entregar van En a tener vida, que todo ser en en vida. vida. La comida sabrosa que le gusta a ese tu familiar, dásela en vida, ¿verdad? Porque lo otro, pues simplemente no va con la fe. Al polvo vamos y al polvo regresamos. Yo recuerdo que es que miren, de verdad, cuando uno está empezando en todas estas cosas y como dijo mi esposa, por la presión, no porque querías hacerlo, pero yo me recuerdo que hasta en el colegio, mi amor, no hombre, para estas fechas y todo, que hacían festivales en el colegio y habían aulas que las ponían todas de negro porque era la casa de espantos. Era la casa de espantos y tenías que pagar tus 5 quetzales para entrar ahí a la casa de espantos. Y cuando entrabas era una oscuridad total y de repente te salían unos disfrazados ahí con unas caras, unos monstruos Después horribles. no podían dormir. Que literalmente uno pegaba unos gritos porque sí lo asustaban a uno y después quedas con esas cosas así. Entonces, ahora, veamos bien este punto también, ¿verdad, amor? Porque Halloween, se celebra Halloween, 31 de octubre, que sí. Ahora, ¿usted se ha dado cuenta que el Halloween lo celebran obviamente poniendo la famosa calabaza, ¿verdad? Y que los ojitos y que la lucita adentro y toda la cosa. La han agarrado esa verdura, ¿verdad? La han agarrado para esto del Halloween. Pero, ¿usted se ha dado cuenta que el Halloween lo celebran con qué? Con niños. Claro. Porque no son los adultos, obviamente los papás, pero no son los adultos los que salen, ¡ay, denme dulces! No. ¿Quiénes llegan a pedir dulces? Son los niños. ¿A quiénes disfrazan? Los niños. Claro, también hay jóvenes, adultos y todo, pero la mayoría, todos son niños. Ahora, ¿qué es lo que quiere Satanás? Matar a esas generaciones. Robar y destruir. Confundir a esas generaciones, distraer a esas generaciones, ¿verdad? Borrarles la luz quizá que el Padre está empezando a inculcarles de Cristo, y Satanás con estas situaciones lo que quiere que es robarlos, matarlos y destruirlos. ¿A quiénes? A nuestras generaciones, a nuestros hijos, a tus hijos, a nuestros jóvenes. Claro, y hay personas adultas que aún me dicen, no, pero si eso, ¿qué tiene de malo? No lo veo de malo, son disfraces, conviven, y está bien porque la convivencia es buena, pero hay temporadas, por eso Jesús dijo, reconozcan las temporadas. Tenemos que ser atentos, tenemos que estar atentos a los tiempos que estamos viviendo, y hay temporadas en el año que realmente se mueven cosas y después nos preguntamos por qué, ¿verdad? Después nos preguntamos por qué mi hijo está así, por qué la familia está así, el por qué de muchas cosas, y es que a veces lo vemos tan inocente y es que el diablo no se va a presentar con su cola, que no tiene cola tampoco, ni cachos, porque dice la Biblia que es hermoso. Sí. Dios lo creó hermoso, ¿verdad? No sé cómo estará ahora. Pero se va a presentar como un ángel de luz, pero no es luz. ¿Cómo?
dice la Biblia. Y ¿Cómo? para engañar, o sea, para engañarnos. Porque la diferencia entre el diablo y Jesús es que él se presenta como ángel de luz. ¿Y para qué es esto? Para que creamos que no tiene nada de malo. Pero dice Jesús, yo soy la luz. O sea, no soy como la luz, soy la luz del mundo. Y también otra cosa que dice la Biblia que es la luz es su palabra. Por eso el Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿quién nos va a aclarar todo el camino? Jesús. Su palabra, que es el mismo Jesús. Por eso Juan dice, el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Claro, y por eso es que, de verdad, por eso tenemos que tener cuidado con las costumbres, ¿verdad? Porque el meterte en una costumbre es que lo haces y ni siquiera sabes ni por qué, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que es como una historia, ¿verdad? Donde como la esposa le hace algo al esposo, como comida, vamos a ponerlo por así, pero lo hace como por partes, ¿verdad? Y en una de esas el esposo le dice, mi amor, ¿por qué lo haces así? Porque mi mamá así me enseñó. ¿Y por qué? No sé. Va y a la mamá, ¿por qué tú haces así? Es que tu abuela así me enseñó, hija. Y cuando le preguntan a la abuela, ¿por qué es que haces esto así? Ay, mi hija, porque en nuestros tiempos, dice, el microondas donde calentábamos la comida o algo así, era muy pequeño, entonces teníamos que hacerlo por partecitas, todo pequeño. Entonces eso se hace una costumbre porque ni siquiera sabían por qué, pero como la abuela se lo enseñó a la mamá se lo enseñó a la hija y ahora la hija así lo hace. Entonces es una costumbre que ni sabíamos por qué, ¿verdad? Entonces a veces nos metemos en costumbres, amigos, que ni sabemos por qué las estamos haciendo, no sabemos los trasfondos, no sabemos el por qué fue que empezó esa costumbre, ¿verdad? Y más si venimos hablando que son de los antepasados, de dioses de las muertes, de dioses de la oscuridad. ¡Wow! O sea, es algo impresionante. Y miren, estamos en un tiempo, estamos en un mundo lleno de todo esto. Lleno de todo esto donde muchas veces nos encontramos viendo a miles, millones de personas que no saben ni por qué están haciendo las cosas, pero las están haciendo. ¿Por qué? Porque están metidos en una costumbre, están metidos en una festividad, están metidos en un entretenimiento, claro. En algo comercial también, porque vemos que, bueno, en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, es mucho más fuerte el tema comercial, ¿verdad? Entonces, conocemos las temporadas y lo comercial también lo conoce. Y claro, es algo muy atractivo, aún hasta para los jóvenes, es divertido para algunos de los jóvenes, pero yo creo que hay formas de pasar el tiempo bien, hay otras formas de poder convivir, hay otras formas de poder que usted pueda compartir con su hijo, con su niño, con su adolescente. Claro. Yo creo que hay formas de hacerlos y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y sobre todo mucho temor de Dios. Yo creo que el temor de Dios no tiene que ver con el miedo, aunque esta temporada habla mucho de miedo, ¿verdad? Del terror, de vivir en miedo, pero cuando hablamos de temor de Dios es un respeto, es una reverencia, es saber que Dios nos ve. Yo creo que por eso, como padres, necesitamos ser intencionales con nuestros hijos. Uh-huh. No el decir, es que mi hijo no va a entender ahorita si le explico qué es Halloween. Claro que te van a entender, pero es tu responsabilidad como padres hablarles a tu hijo, a tus hijos acerca de esto, del Halloween. ¿Por qué? Porque si no, ellos lo van a ver en la escuela, lo van a ver en la universidad, tus jóvenes lo van a ver en cualquier otro lado. Es más, ahora en Estados Unidos, literalmente, o sea, hasta las mismas iglesias, muchos cristianos se han metido en esa festividad y el famoso trick or treat, ¿verdad? Y ahora hasta en las iglesias, ¿verdad? Entonces digo yo, wow, Señor, ayúdanos verdaderamente a hacer lo que tú quieres y a dejar de hacer con lo que tú no estás de acuerdo, ¿verdad? Claro. Ahora Y bueno, mi vida también, hay quienes nos pueden decir, pero yo no me disfrazo, yo no celebro el Halloween, pero al día siguiente está otra tradición muy seguida, que es el Día de Todos los Santos o de los Muertos, y hay mucha gente involucrada en esa creencia, ¿verdad? Y quiero decirte esto, con las dos actividades hay una palabra, no todo
que lo que no es ofrecido a Dios es ofrecido a los demonios. Wow. Wow, Dios es así, ¿verdad? Hay quienes me pueden decir, pero no puede ser tan radical, pero la verdad que si no somos radicales vamos a estar a medias tintas. Y dice esto, la palabra en 1 Corintios 10, 20, 23, cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. ¡Wow! No podemos ser partícipes con esto. Porque cuando usted participa, usted dice, yo creo en esto. O sea, yo creo en esto que estoy haciendo, aunque usted no lo crea. Pero si usted está participando, usted con sus acciones está diciendo otra cosa. Claro. Ustedes no pueden beber de la copa de la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. Congruencia, ¿verdad? Hay que ser congruentes. ¿O es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera, dice esta versión. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Wow. Ni todo fortalece la vida del cristiano. Así que Pablo nos deja ese consejo. Claro, y miren, yo escribí esto acá. Halloween detrás de los dulces. Actividad inocente para muchos, ¿verdad? Porque así se ve, como una actividad inocente, llevando niños a las casas a tocar para recibir un dulcito. Pero una actividad inocente llena de muerte, de sacrificios satánicos, porque este es el día mundial donde todos los satanistas se reúnen para poder hacer sacrificios, buscan niños, buscan jóvenes, buscan vírgenes, buscan, mire, para hacer sus sacrificios, porque este es el día mundial, a nivel mundial, donde ellos celebran la muerte, donde ellos entregan sacrificio. ¿A quién? A Satanás. Claro, es algo impresionante, o sea, miren, una actividad inocente, pero detrás de todo esto están sucediendo cosas impresionantes en lo espiritual y en lo natural, porque está habiendo mucho derramamiento de sangre inocente. Uh-huh. Entonces, meditemos, padres, meditemos, amigos, ¿qué estamos celebrando? ¿Por qué estamos siendo parte de esto? Si tú crees en Jesús, ¿por qué estamos siendo parte de esto? Si Jesús es vida y no muerte, Jesús es luz y no oscuridad, y no podemos arrastrar a nuestros hijos a estas situaciones que espiritualmente son muy fuertes. Wow, entonces hay quienes me pueden decir, entonces, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos en estos tiempos y en todos los tiempos? Yo creo que hay tiempos donde se tiene que se intensifican algunas cosas, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios, humillarnos, adorar a Dios, definirnos para Dios. Yo creo que la oración es bien importante, claro, para cubrir a nuestros hijos y sobre todo no participar, ¿verdad? Cuando usted no participa, usted está diciendo, yo no soy parte de esto porque yo quiero agradar a Dios. Yo no soy parte de esto porque yo celebro a Dios, yo celebro la vida. Yo no soy parte de esto, y porque cuando usted es parte de eso, es parte de un rito, es parte de un mover espiritual que es tan real que es importante simplemente decidir. Todo es una decisión. Claro, lo que necesitamos hacer es proclamar las buenas nuevas de salvación. Hablemos de Cristo, hablemos. Mire, si llegan a tocarle la puerta para que les des dulces, dígale, Dios te bendiga, Jesús te ama, Jesús te ama. Sí, que sea también hasta un medio para evangelizar, para dejar un mensaje, una semilla ahí que a su tiempo va a dar fruto, pero no podemos quedarnos callados, y dejar que las tinieblas se sigan saliendo con la suya, que el Satanás se siga saliendo con la suya en este mundo, ¿verdad? Y que siga robándonos a nuestros hijos, que siga robándonos la atención, la mente, el corazón y el espíritu de nuestros hijos. Así que
Padres, jóvenes que están viendo hoy aquí este episodio, creo que necesitamos ser intencionales y necesitamos intensificar más la oración, la intercesión, la guerra espiritual, porque esto es una pelea, esto es una guerra entre la luz y las tinieblas. Así que ya sabemos que el vencedor ha sido Jesús, porque venció la misma muerte en la cruz del Calvario cuando resucitó. Así que hoy tenemos luz, necesitamos luz, así que lleva la luz de Jesús a tu vecindario, lleva la luz de Jesús a tu familia, lleva la luz de Jesús a donde quiera que vayas. No necesariamente tienes que celebrar un 31 de octubre, un Halloween, ¿verdad? Porque muchos pueden decir, pero ¿y qué hago? ¿Y qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? Sal a jugar con tus hijos, ten cuidado con tus hijos, cuida a tus hijos, ¿verdad? Ahora hay que ser prudentes y hay que tener cuidado también, pues obviamente este día, las estadísticas dicen que el 31 de octubre de cada año se van intensificando los accidentes vehiculares, se van intensificando las desapariciones de niños, se van intensificando las muertes. Wow. O sea, es algo impresionante. Cuida a tus hijos porque, como te decimos, esto es algo espiritual, pero sí, los niños desaparecen porque Satanás anda buscando a nuestros hijos, anda buscando estas generaciones, anda buscando a tus jóvenes. Así que nosotros nos vamos a unir en oración para que Dios guarde a nuestros hijos, para que Dios guarde a nuestros jóvenes, guarde nuestras vidas, guarde a nuestros bebés, aún en estas fechas y en estas temporadas y en estos tiempos donde se celebra muerte, donde el mundo celebra muerte. Por eso es verdad, el mundo celebra su muerte. Así es. Y bueno, para finalizar, quiero dejarte esta porción de la palabra. Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no nos tenemos que amoldar, ¿verdad? Muchas veces va a tocar ir contracorriente, muchas veces no vamos a ser entendidos, ¿verdad? Muchas veces quizás no vamos a estar donde todo el mundo va, donde la mayoría va, porque tenemos que tomar decisiones y es decidir no amoldarnos, ¿verdad? Simplemente buscar la voluntad de Dios, buscar lo que agrada a Dios. Y yo creo que cuando agradamos a Dios van a suceder cosas hermosas y poderosas en nuestras vidas. Claro que sí. Así que los bendecimos. Espero que este episodio sea de mucha bendición para sus vidas. Así que decidimos lanzarlo hoy porque estamos ya a unos cuantos días de esta celebración que hace el mundo y en los que quizá muchos cristianos hemos sido parte. Así que, ojo, cuidado, a meditar y nos vemos pronto. Nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones.